que importa es el trasfondo de la Constitución, y esta semana empieza la deliberación y también la votación de las normas, esta semana puntualmente sobre el sistema judicial y sobre las formas de Estado. También esta semana, la semana pasada, el martes 8 de febrero, comenzaron las escuchas de las 40 normas indígenas que se deben revisar según las distintas comisiones. Recordemos que esto parte el 26 de enero, cuando se dio inicio a la consulta indígena. De hecho, ya se dio a conocer incluso hasta el financiamiento para poder realizar todas estas actividades. Y en esto nos tenemos que quedar, pues, chiquillos, porque nosotros también como medio, como programa, tenemos que contribuir al proceso de comunicación que tanto ha sido criticado. De hecho, la misma Lorena Peñán, quien renuncia, producto de que ella consideraba que las comunicaciones no se estaban realizando de manera correcta. Tratemos de contribuir en este proceso para que todos vayamos entendiendo cuáles son las etapas, cuáles son las fases. Entramos ya esta semana en materia en donde todas estas normas que surgen desde las mismas ciudadanías, ¿cierto?, las iniciativas populares de norma y las normas que presentan los mismos constituyentes, se empiezan a conversar y se empiezan a votar. Hoy sí que empieza el trabajo, como diríamos nosotros, donde las pavas queman y donde finalmente vamos a empezar a ver las normas que van quedando para la propuesta final de Constitución, que entiendo tiene que estar lista el 27 de abril, ¿cierto, César? Sí, ahora acuérdense que acá hay una prórroga inicial de 3 meses que se puede solicitar y que se va a solicitar. Y posterior a eso, si es que los convencionales llegan a la conclusión de que no alcanzan a llegar al tiempo final, pueden solicitar una nueva prórroga, pero ahí tiene que ser con el Congreso. Y estamos hablando del nuevo Congreso, en donde eventualmente no hay una mayoría de centroizquierda tan clara como si la habría ahora para prorrogar. Desde el 20 de marzo se puede empezar a pedir esa prórroga. Esa prórroga, sí. Exacto. Ahora, efectivamente entramos de lleno, digamos, en la deliberación, digamos. ¿Por qué? Porque pasan las normas que se votan en comisión, para que entienda la gente en la casa. Esto es igual que en el Congreso. En el Congreso, en las comisiones, es donde personas, digamos, participan de una comisión de una temática. Por ejemplo, medio ambiente. Nosotros estamos en la comisión de medio ambiente, discutimos una propuesta de norma. En este caso, en el Congreso se habla de un proyecto de ley. En este caso estamos hablando de una norma constitucional. Discutimos de esa norma, hablamos de una norma sobre medio ambiente. Esa norma la aprobamos entre nosotros, que no requiere 2/3, por eso hay muchas normas que se han aprobado y que no se sabe si se van a aprobar en el Pleno. ¿Por qué? Porque en el Pleno sí requieren 2/3. Claro. Entonces nosotros decimos ya, ok, aprobamos esta norma, que vaya al Pleno. En el Pleno, que va a empezar esta semana, a discutir algunas normas ya aprobadas, van a darle el doble visto bueno, digamos, en cierto modo. Claro. Y si no, una se rechaza o pasa a la comisión nuevamente para ser rediscutida, adecuada en algunos artículos o algunas modificaciones. O sea, esto tiene su tiempo, estamos contra el tiempo también, y el problema que puede suscitar acá es que se rechacen tantas normas en el Pleno que tengan que volver todas a las comisiones y eso se dilate mucho, a tal punto que no vaya a dar, que llega a un punto de no retorno, digamos. Claro. Y eso es lo que se teme, y por eso, en la semana pasada, de hecho, la presidenta de la convención, tanto como el vicepresidente, citaron a los jefes de bancada, digamos, en una reunión chica. De hecho, algunos periodistas reclamaban que no habían sido invitados a esa reunión, y les dicen a los encargados de cada bancada: oye, nos queda poco tiempo, pongámonos a discutir lo que de verdad pueda tener 2/3. ¿Cuál es la percepción interna, César, de los tiempos? Porque yo leí una entrevista, de hecho acá traje el titular que dio Gaspar Domínguez, justamente el vicepresidente en Radio Duna, que él dice: mi percepción es que la pega la alcanzamos a sacar en los plazos establecidos. Pero si tenemos la capacidad de lograr acuerdos amplios en los que se llaman acuerdos prelegislativos. Claro. Entiendo que esto de estos acuerdos prelegislativos de alguna forma va en la línea de lo que tú estás comentando, como de tener este acuerdo de centrémonos en lo que es importante y empecemos a rechazar de repente si hay normas muy similares una con otra, rechacémoslas en la primera instancia para que no lleguen al Pleno. Es innecesario llegar al Pleno con 2 normas muy parecidas en cuanto a la ecología, por ejemplo. Sí, de hecho esa es una de las premisas que tomó Gaspar, tanto como María Elisa, respecto a cómo vamos a abordar esto, porque ellos son los que tienen que conducir este proceso, porque el presidente y la vicepresidenta son parte, digamos, de la cabecilla de la mesa. Y ellos plantean que previo al Pleno no lleguen propuestas que no sean, digamos, posiblemente votadas a favor. ¿Qué quiero decir con esto?
propuestas como las que vamos a ver en un rato más respecto. Como el Estado plurinacional. El Estado, claro, el Estado, o sea, disolver los poderes del Estado, creo yo que no deberían estar. Entonces, hay propuestas, tal como la propuesta de la cannabis, que se rechazó, que tuvo 44.000 firmas, claro, imagínate. Ahora que la derecha estaba alegando que no escuchaban a la gente. Sí, pero ahí, claro, ahí tenemos una propuesta que un poco no es conservadora, estamos hablando de una propuesta que no sería de derecha, pero una propuesta que tiene tintes de proyecto de ley y no de proyecto de norma constitucional. Perfecto. Y lo que correspondió... No es necesario verla acá. Lo que correspondió ahí fue rechazarla y está bien, porque si tú me decís, voy a ver todo en la Constitución, entonces finalmente va a tener una Constitución que va a abordar aspectos de ley. Exacto, y en el fondo lo que tiene que hacer la Carta Magna es el rayado de la cancha general. Después con las leyes se va a lo específico. La estructura de la casa, maestro. Ahora, por lo que tú nos explicas, la convención está trabajando para el pleno, entonces. O sea, es que el pleno empieza esta semana, claro, paralelo. Pero... Sí, porque hay que trabajar en miras de... O sea, ¿cuál es el peso? Deja plantearlo así. Si es que a mí me piden propuestas, y finalmente no son mis propuestas, sino son las propuestas que le puedan gustar a mi jefe, finalmente, digamos, podemos decir que la Constitución ya tiene un carácter, ya tiene una línea editorial que no está basado tanto en la libertad, ideas de necesidades que surgieron de las distintas áreas, sino aquellas que, por lógica, por conveniencia, por tendencia, por lo que sea, ya existen. O sea, antes de que tú me presentes algo, yo ya tengo mi rayado de cancha, como pleno. Entonces, finalmente, ¿qué estamos haciendo realmente? O sea, el romanticismo de la idea de una nueva Constitución, a lo que va a salir realmente, ¿qué porcentaje es de la ilusión de los cambios de la gente? Sí, ahora no hay que desmerecer el trabajo de las comisiones. Si finalmente en las comisiones están los constituyentes con asesores, han recibido una audiencia a muchas personas y entonces ellos redactan en función a lo que ellos creen que es una necesidad de un artículo que debe estar en la Constitución o una norma que tiene que estar en la Constitución. O sea, lo que se entiende ahí es que, claro, además, esas personas son las mismas que después van a estar en el Pleno. Lo bueno es que la mayoría de las normas que se han aprobado en las comisiones, el 80% de las normas que se han aprobado en las comisiones tienen más de 2/3 de aprobación. Dentro de las comisiones. Eso hace pensar que cuando pasen al Pleno podría fluir. Va a fluir. Y eso es lo que se espera, porque lo que debiéramos estar atentos esta semana es cuántas normas se rechazan en el Pleno y cuántas no. Porque ya son normas que ya tienen un check. Claro. Entonces hay que ver el calendario, César. ¿Cuándo hay el doble check? Sí. Parte esta semana tenemos, creo que es mañana, ¿no? El martes 15 de febrero empiezan las votaciones. Mañana, sí. Y el viernes 18 debiéramos tener el primer informe de deliberación. O sea, tenemos desde mañana al viernes, digamos, un proceso donde se deliberan estas normas que no son de todas las comisiones. Claro. Tenemos que entender que parten algunas comisiones que ya están listas, por ejemplo, formas de gobierno, que es la primera que digamos, ya tiene sus normas aprobadas o rechazadas. Con el sistema de justicia también. Y existe como un número aproximado de normas que se tendrían que llegar a discutir de acá al viernes. Hay como una proyección de, mira, ciertas normas tendríamos que tener para cumplir justamente con es que nosotros estábamos hablando de que hay una cantidad de normas totales, que eran cerca de 1.200, si no me equivoco, pero habían dos cosas ahí que podían modificar un poco los números, y era que había muchas normas que se ingresaron duplicadas, y había normas que, por ejemplo, la ingresaban con un error, y se contaba como un número y no podían borrar esa norma, por tanto tenían que seguir el siguiente número correlativo. Por tanto, de las 1.000 y tantas normas deben haber un porcentaje cercano al 20% que no son normas como tal, sino que son errores o son normas duplicadas. Entonces, lo que correspondería ahora es ir viendo cuántas corresponden a cada comisión. Yo no tengo el número claro de cuántas van a haber, porque me imagino que tampoco inclusive las mismas comisiones lo tienen claro ahora, porque esto va a ir fluyendo a medida que se destrabe cada norma. Si es una norma muy compleja y requiere mucha deliberación, van a querer hablar cada convencional, van a pedir la palabra, van a dilatar, van a poner un punto, e inclusive de eso se hablaba, así como finalmente tiene que estar tan bien redactado que tiene que revisarse cada punto y coma, porque eso va a tener
una connotación después en cómo se interprete la Constitución. Claro, sí, mira, a modo de resumen y para que vayamos entendiendo esta figura, porque de pronto uno se enreda un poco, existían dos instancias para poder presentar las normas. Estaban las iniciativas de norma popular, ¿cierto?, que emergían desde la misma ciudadanía y que se cerraron las firmas el 1 de febrero. Las que lograron más de 15.000 firmas son las que entran a discutirse en las distintas comisiones, así como también las iniciativas de norma propuestas por los mismos convencionales, que necesita cada uno un mínimo de 8 firmas. Esas son las que se van a discutir en las comisiones y después van a pasar al Pleno a votarse en general. De ahí van a surgir indicaciones, etcétera, y van a volver a las comisiones, ¿cierto?, para poder hacer los arreglos, y después se van a votar en particular. De ahí, en esa votación, si alcanzan los 2/3, es cuando queda la norma definitiva o no, o si se rechaza finalmente. Ahora, el tema es que nosotros, como votantes, ¿ciertos?, quienes participamos del plebiscito y después votamos por ciertos constitucionales, independiente que la norma haya tenido, por ejemplo, 44.000 firmas, que fue lo que ocurrió con la iniciativa de la cannabis, por ejemplo, que después se rechazó, y uno dice, pero ¿cómo? Le preguntan a la gente, fue una iniciativa súper votada y después la rechazan. Uno también tiene que estar consciente y confiar en la elección que uno hizo. O sea, si tú votaste por tal y tal constituyente, uno puede elevar una idea desde la calle, ¿cierto?, desde el movimiento social, pero finalmente hay que confiar en el trabajo que está haciendo la convención, pues si finalmente hay aspectos que no tienen que ir escritos en la Constitución, y por ahí de repente la gente se confunde. Queremos poner cosas que tienen que ver más bien con leyes específicas y no con este rayado de cancha que es como el rayado general, y por eso muchas han sido rechazadas, porque dicen, ¿sabes qué? Esto no es para Constitución, esto es para una ley, esto lo tiene que ver después el Congreso, no nosotros. Por ahí va el proceso. Exacto. Y muchas van a seguir siendo rechazadas, y en el fondo yo por eso tomaba este caso que me llamó mucho la atención, no me acuerdo en qué normativa, que todos los de derecha estaban reclamando como ustedes no los escucharon en sus casas, les inventaron que los iban a escuchar. Por eso te digo, es súper, claro, tenía que ver con esa iniciativa. Es súper antojadiza esa campaña, es de verdad una campaña del terror. Es como la misma campaña de empezar hoy día a decir rechaza la Constitución. No puedo rechazar algo que no he leído, que no está listo, que ni siquiera ellos han podido leer. Entonces ahí uno también empieza a ver que el juego y Salfate bien lo decía, también la prensa empieza a ingresar en este juego, empieza a hacer toda esta lógica. Hay otras iniciativas de norma que se empezaron a discutir en su momento, César, y que de repente los mismos convencionales decían, oye, acá no tiene mucho pies ni cabeza, pero efectivamente tenemos que discutirla, que tenía que ver justamente con esta iniciativa que del 10 de febrero, que fue la que proponía disolver los 3 poderes del Estado. Ese tipo de iniciativas, más allá de que a la mayoría le guste o no le guste, tienen que ser discutidas igual en algún momento. Este tipo de normas son las que el vicepresidente y la presidenta dicen, ojalá no perdamos tanto tiempo discutiéndola y dejémosla un poquito más de lado. Yo creo que esa norma fue efectivamente lo que gatilló las alertas en la mesa. Porque cuando se presenta pensemos que esta se presentó antes del 1 de febrero, que fue el cierre de la presentación de las normas y de recolección de firmas, se presentó, digamos, en la exposición, y ahí nosotros nos enteramos cuando ¿qué proponía más o menos? María Rivera, claro, proponía la disolución de los poderes del Estado y la ejecución, digamos, y la creación de una asamblea popular soberana. No recuerdo exacto el número de 600 personas. 600 personas. 600, digamos, asambleístas que tendrían, digamos, en su poder la administración del Estado y la creación de una nueva constitución, muy similar a lo que sucede en países como, obviamente, Venezuela, que tienen una asamblea, digamos, popular, constituyente, que es soberana. Es decir, puede tomar decisiones en pleno sobre cosas que están sucediendo, digamos, in situ. O sea, pueden vetar una ley, pueden instruirle algo al presidente, etc. Precisamente a eso se refería. Y cuando María Rivera plantea una norma de este tipo, juntando las 8 firmas, y luego vemos que inclusive las 8 personas que estaban ahí no la respaldaron. No la respaldaron. Claro, eso fue... Entonces tú dices, ¿a qué juega María Rivera? ¿Y a qué juegan esas personas que la respaldan y después no? Claro, finalmente tú dices, ¿cuál es el punto? María Rivera quiere quedar bien con un público específico, tal como Teresa Marinovich, de una izquierda más radical, de una izquierda trotskista, como le dicen algunos. Claro, pero sabiendo que no va a pasar. Sabiendo que no va a pasar, pero efectivamente marcar el punto y después decir, miren, la convención sacó una constitución que no cambió nada. Yo propuse
crear una asamblea soberana que nos permitiría, por ejemplo, nacionalizar todos los recursos, digamos, disolver los poderes del Estado y construir algo desde cero, que era un poco lo que planteaba ella. Revisemos las declaraciones de María Rivera y seguimos comentando justamente porque ella dijo lo siguiente, comillas, nunca se ha podido discutir abiertamente esto, la iniciativa que ella propuso, porque el Estado de Chile desde su origen ha estado en las manos de los poderosos y bajo su absoluto control. María Rivera Iribarren, constituyente independiente por ex lista del pueblo. Parte de las palabras que ella esgrimía justamente, que los poderosos son los que tienen el control, entonces por más buena idea nunca se va a poder discutir. Ahora, cualquier Estado soberano o cualquier país fundado que haya logrado su independencia de la colonización, lo que sea, pasa lo que ella dice ahí, pues. O sea, todo país, digamos, nace de los poderes fácticos. O sea, donde antes incluso hasta la iglesia metía la mano, digamos, o metía la cuchara en los temas. Entonces, salvo los países donde hay revolución. Salvo los países de revolución donde hay un cambio paradigmático completamente. Entonces, lo que ella está diciendo es que este era el momento histórico para hacer ese golpe de timón y que sin embargo no se pudo hacer porque los poderes siguen estando presentes. Siguen estando presentes. En realidad, eso es lo que propone, ¿o no? O sea, pero ese pataleo, ¿a dónde va dirigido? ¿A donde no sepa que hicimos esto? ¿O aprovecho también de decir quién soy yo y ahora tiro, digamos, lo que pienso y siento, ya que se permite esta instancia? Yo creo que tenemos que ver esto con perspectiva histórica. Aquí, de hecho, se habla del fenómeno del octubrismo, que son las personas más defensoras acérrimas de lo que pasó en octubre del 2019. Ella yo creo que es una fiel representante de lo que es el octubrismo, de estos anhelos de una refundación de Chile, los anhelos refundacionales. Y hay otras personas que son más bien, no sé si la palabra es noviembristas o no, pero por el acuerdo de la paz, que se declaran más bien centristas, del diálogo, de generar una nueva constitución en mancomunidad, etcétera. Pero yo creo que pasa que parte del octubrismo quedó viudo de un espacio que hoy día no está. Estamos hablando de los anhelos de ese octubre, donde las personas creían que todo iba a cambiar, donde tenían la esperanza de que aquí sí iba a cambiar la cosa. Y yo me atrevería a decir que si esta propuesta la hubiese presentado María Rivera en octubre del 2019, probablemente hubiese tenido mucha más adherencia que rechazo de lo que tenemos. Porque porque está la pulsión a fuego. En ese caso, yo creo que hubiese tenido más sentido. Porque hubiese sido una propuesta, como otras propuestas que se dieron en octubre, que renunciara el presidente Sebastián Piñera, etcétera, que tenían un extremo mucho más álgido respecto a lo que se llevó de consenso después, que fue generar una nueva constitución en un marco, digamos, normativo regulado, digamos. O sea, hoy día la constitución, por ejemplo, no puede tocar a los otros poderes del Estado. En cambio, ella lo que propone es más bien algo muy propio del octubrismo, que yo creo que existe todavía, pero está en un plano relegado, y eso a propósito del golpe que dieron algunas personas de la lista del pueblo y sobre todo lo que pasó con el Pelado Bade. Yo creo que eso terminó de matar el octubrismo como fenómeno.